Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Para nosotros es un gusto que nos acompañes. Hoy vamos a continuar en el estudio del libro Hechos de los Apóstoles. Estaremos tratando de cubrir el capítulo 24. Bueno, te recuerdo suscribirte al canal si no lo has hecho, darle un like a la campanita. Esto es muy importante para que el algoritmo mande mensajes a muchas personas y de esta manera muchos más escuchen este mensaje sobre la palabra de Dios. Y sin más, vamos a continuar. Entonces, estamos aquí en este precioso libro de Hechos de los Apóstoles y hoy continuamos en el capítulo 24. Antes de iniciar el estudio, vamos a hacer una oración al Señor para poner este tiempo en su presencia y también para pedirle a Dios que ilumine nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón y que ponga colirio en nuestros ojos y circuncise nuestros oídos, para que podamos entender los misterios de su palabra y de alguna manera Él nos comunique a nosotros personalmente un mensaje que nos ayude, que nos edifique, que nos guíe en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Padre, en esta hora venimos delante tuyo, oh Dios, con un corazón humilde, reconociendo que tú eres Señor y que tú eres Dios. Y te pedimos que nos guíes en este estudio, que nos ayudes a comprender tus misterios, que en todo este tiempo de estudio seas tú, oh Dios, abriendo nuestro corazón para que podamos comprender y para que podamos implementar lo que hoy vamos a aprender. Que circuncises nuestros oídos, que los abras para que espiritualmente podamos entrar, Señor, en tu dimensión, en tu guianza y también que pongas colirio en nuestros ojos para que podamos ver el mundo con tus ojos, con tus lentes, para que podamos discernir los tiempos, para que de esta enseñanza hoy saquemos una aplicación práctica para nuestro diario vivir. Dirígenos, Señor. Espíritu de Dios, estamos en tu presencia y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la historia entonces de Pablo en Cesarea. Y vamos a hacer un corto repaso para que podamos contextualizar la enseñanza de hoy para aquellos que no estuvieron en el estudio anterior. En los dos capítulos anteriores, el autor nos narra la llegada de Pablo a Jerusalén desde Asia, el recibimiento que le da a la iglesia, haciendo algunos cuestionamientos sobre su doctrina en relación al templo y a las necesidades de los gentiles, de convertirse al judaísmo para luego ser creyentes, o sea, pagar un peaje. Pablo, con sabiduría, contesta que la salvación es por gracia y que no es necesario cumplir con los rituales del judaísmo. Sin embargo, él en su práctica continúa respetando y llevando a cabo algunos rituales, pero no porque cree que son necesarios para la salvación, sino porque son parte de su historia, de su cultura y porque es un principio de Pablo hacerse como las personas a las que va a evangelizar para poder llevarlos a Cristo. Encontramos también algunos judíos provenientes de Asia, donde Pablo había fundado algunas iglesias, que logran juntar a una multitud para que acuse a Pablo de predicar contra la ley. Las multitudes le caen literalmente a golpes a Pablo y es rescatado por un comandante romano que se llama Lisias, se llamaba. Pablo pidió autorización a este comandante para dirigirse a las masas, a quienes les comparte su historia personal, su testimonio, tratando de persuadirlos para que puedan entender la verdad del Evangelio. La respuesta de la multitud, dentro de la que están los judíos de Jerusalén, los judíos de la diáspora que habían llegado para la fiesta de Pentecostés y también algunos judíos que venían provenientes de aquellos lugares donde Pablo había plantado iglesias, y están en este momento frente a Pablo, la respuesta de todo este grupo es negativa. Ahora no solamente ellos tratan de matar a Pablo, como anteriormente estaba sucediendo, sino que le piden al comandante que lo mate. Al día siguiente,
Lisias lo lleva a una audiencia con el Sanedrín, posiblemente tratando de encontrar los argumentos por los que están acusando a Pablo, porque no le es claro, nos dice la historia, por qué lo acusaban. Pablo astutamente usa la división doctrinal existente entre el Sanedrín. El Sanedrín era el consejo judío, la máxima autoridad judía de la época del primer siglo. Y el Sanedrín, como estudiamos anteriormente, estaba dividido en dos. Un grupo que eran los fariseos y el otro que eran los saduceos. Recordaremos que los fariseos eran más conservadores, eran más apegados a la ley y a las tradiciones, mientras que los saduceos eran mucho más liberales, serían o representarían a los liberales hoy, y no creían en la resurrección, no creían en el infierno, no creían en nada después de la muerte. Y bueno, Pablo, conociendo de estas diferencias, usa el tema de la resurrección, que es un tema candente, es un tema de polémica entre ellos, para distraer la atención de su persona y crear un conflicto entre ellos, de manera que ese conflicto los distraiga de lo que les está ocupando, que es Pablo y su vida en ese momento. Se arma un momento de mucha violencia entre estos dos grupos y el comandante, una vez más, tiene que rescatar a Pablo ya por segunda vez. El día anterior lo había hecho de la multitud afuera del templo, ahora lo tiene que hacer del Sanedrín. Al día siguiente le comunican, a través de un sobrino de Pablo precisamente, que 40 hombres, junto con el Sanedrín, están planeando matar a Pablo. Por lo cual, este comandante escribe una carta al gobernador Félix en la ciudad de Cesarea, donde se encuentra, envía a Pablo con un gran batallón de soldados cuidándolo durante la noche. Y en este capítulo que nosotros iniciamos hoy, nos encontramos con Pablo en un juicio en Cesarea frente a este gobernador que se llama Félix. Así que aquí comenzamos con el capítulo 24. Dice que 5 días después de que Pablo llega a Cesarea, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea, o sea, fue a Cesarea junto con los líderes religiosos y un abogado llamado Tértulo. ¿Para qué? Para presentarse ante el gobernador las acusaciones que tenían contra Pablo. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo expuso su caso ante Félix. Sí, estos señores judíos del Sanedrín, tenían tantísimos deseos de eliminar a Pablo que viajaron 60 millas. Esa es la distancia aproximada entre Jerusalén y Cesarea. Cesarea era un puerto. Y llegan a este lugar, además trayendo un abogado, alguien que los represente, para asegurarse de que va a haber una buena acusación, por lo menos de un profesional de la época. Pero nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y quién es Félix? Bueno, Marco Antonio Félix sería su nombre completo. Gobernó entre los años 52 al año 68 después de Cristo. Esto lo sabemos por la historia extrabíblica, por los historiadores. Flavio Josefo, por ejemplo, Tácito, que fue un emperador, que también fue historiador y escritor y dejó mucho material escrito. No eran creyentes, pero eran historiadores de la época. Entonces, mucha información la podemos confirmar a través de estos historiadores. Y estuvo en el año 52-68. Así es como podemos ir dándonos cuenta en qué época era que esto se estaba celebrando. O sea, se celebraba por ahí en estos años. Marco Antonio había sido liberto de la esclavitud, o sea, él había sido esclavo, pero fue liberto de la esclavitud por el emperador Claudio. Y tenía un hermano que era muy influyente. Y este hermano le ayudó para que le dieran este puesto en el gobierno que tiene hoy. Entonces pasó de esclavo a ser un gobernador, porque la función era como un gobernador, casi como un reinado, o sea, en toda la región de Judea, en toda esta parte. Aquí es donde él se encuentra en este momento. Es el único personaje histórico de esa época que por lo menos nosotros conozcamos o yo conozca que pasó de ser esclavo a ser gobernador.
Parece que su amigo habló con Nerón y Nerón pues le dio el favor de ponerlo como gobernador, que es el puesto que él ocupa hoy y que ocupó Pilato. ¿Recuerdan de Pilato cuando Jesús fue enviado a ser crucificado? Bueno, este señor está ocupando ese mismo puesto que años atrás había ocupado Pilato. Él está casado con una mujer que se llama Drusela, judía, hija, familia de los reyes Agripa, que ustedes los escuchan en todo el libro de los Hechos. Agripa primero, Agripa segundo. Bueno, ella es familia de ellos. Ella viene a ser bisnieta del rey Herodes. ¿Y quién era el rey Herodes? Aquel señor que mandó a matar a todos los niños en Belén cuando Jesús nació. Ese era entonces el bisabuelo de ella. Y su tío, ¿quién era el tío de ella? El tío de ella fue el que mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Así que no podemos esperar nada bueno de esta audiencia. Esa es la esposa de Félix. Entonces, imagínense cómo tiene que ser Félix para estar casado también con una muchacha con esta historia familiar. Entonces, Drusela se había casado a la edad de 15 años. Este vendría a ser su segundo matrimonio, mientras que de Félix sería el tercero. Era Ella era una muchacha muy joven cuando se casó. Aquí podría estar todavía una mujer por ahí, menos de los 20. Él era un hombre muy cruel. Era un hombre muy cruel, con una reputación muy mala, de extorsión, de daño, que lo veremos en el próximo capítulo, de hecho, porque él es botado de su puesto por su crueldad y se libera de la muerte por la influencia de su hermano, por corrupción. Lo quieren, el gobierno, el imperio lo quiere luego matar. Y le dice así, el abogado empieza y leo para ustedes de nuevo lo que ya dice el texto. Excelentísimo Félix, bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz y de gracias a la previsión suya se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. O sea, empieza eh, galardonando, empieza hablando cosas buenas de Félix, que de bueno no tenía nada, como les dije anteriormente, pero así comienza, de pura demagogia, de pura palabrería. En todas partes y en toda ocasión conocemos esto con profunda gratitud. Oigan qué hipócrita, pero no lo voy a importunar más. Le ruego que con la bondad que lo caracteriza nos escuche brevemente. Este es un abogado corrupto, como pueden ver, empieza dando lisonjas a este hombre que es un corrupto y que ha hecho muchísimo daño. Eh, por eso es, como les decía, que tiempo después lo quieren decapitar. El verso 5 dice, hemos descubierto que este hombre es una plaga. ¿Quién es? Pablo, que por todas partes está provocando disturbios entre los judíos. Es jefe de la secta de los nazarenos. Ok, una plaga está diciendo que es alguien que contamina, está hablando de algo muy despectivo, está haciendo, está dándole un calificativo a Pablo de bien bajo, pero además tiene que ver con una connotación política. Entonces, él acusa a Pablo frente a Félix, no solamente de la parte religiosa, que la veremos en los próximos versículos, sino que también con una acusación política. Y esto es muy interesante, la manipulación de las palabras y de las acusaciones acá. Es muy interesante, ¿por qué? Porque él, si bien es cierto que lo está acusando por algo que tiene que ver con la religión, pero está aprovechando para indisponer a este gobernante del imperio, que recordemos que el imperio era altamente sensible a todo lo que fuera insurrecciones, a todo lo que fueran problemas, a todo lo que fuera insubordinación de parte de las personas que habían conquistado a través de las guerras. Entonces, al decir esto, él espera que Félix tome partido hacia ellos en contra de Pablo. Luego menciona y dice, como leí anteriormente, pertenece a la secta de los nazarenos. El nombre de Jesús, como ustedes saben, en hebreo significa Josué en el Antiguo Testamento. Era un nombre común. Y nazareno, ¿por qué? ¿Por qué nazareno? ¿Por qué dice la secta de los nazarenos? Bueno, se está refiriendo porque Jesús creció
en Nazaret. Ahí fue donde Jesús crece. Y Nazaret pertenecía a la provincia de Galilea. Entonces, como Jesús crece en Nazaret, les dicen nazarenos a los que seguían a Jesús. Recuerden que a Jesús le decían Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque de dónde venía la persona, igual que Pablo de Tarso, y vendría a ser como el equivalente de lo que es el apellido hoy. Entonces, Jesús de Nazaret, a los seguidores nazarenos, pero en este caso despectivamente. ¿Por qué despectivamente? Bueno, porque resulta que Galilea, que es a la provincia que pertenece Nazaret, era una provincia que no era tan religiosa como la parte de Jerusalén, la parte de Judea, donde estaba Jerusalén. Entonces los menospreciaban, los veían como de segunda categoría, los veían como inferiores a los de Galilea. Además, Galilea estaba muy expuesto por las vías de comunicación que el imperio había construido. Pasaban unos caminos sumamente importantes en esa época por Galilea. Entonces, lógicamente, la población estaba más expuesta a otras culturas, a otras formas de pensar, y esto pues era toda una amenaza para los judíos de Jerusalén que eran tan arraigados en la forma, en los rituales, etcétera. Entonces, para ellos la gente de Galilea era gente de otra categoría, de otra espiritualidad a la que ellos menospreciaban. Entonces, cuando le dice pertenece a la secta de los nazarenos, está haciendo un comentario bien descalificante. Y claro, es importante que nosotros recordemos que en algún momento le dijeron a Jesús, ¿y qué puede salir de Nazaret? Como dando a entender que de Nazaret no podía venir nada bueno. Recuerdan cuando Jesús estaba, a Jesús lo descalificaron diciéndole eso, ¿verdad? ¿Qué podría salir? ¿Qué puede salir? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué? Por esta actitud que tenían, esta discriminación racial hasta otro grupo étnico. Así que el tema de la discriminación ha existido desde siempre, como lo pueden ver, y entre el mismo grupo étnico, porque era de judíos con judíos. Entonces, el término nazareno, recordemos siempre, es un término peyorativo. Y de ahí viene la denominación que hoy día se llama los nazarenos, por cierto. Pero, ¿no les parece increíble que gente como ellos, expertos en el Antiguo Testamento, se les haya olvidado que hubo varios profetas en el Antiguo Testamento que nacieron y vivieron precisamente en esa zona de Galilea, como Jonás, por ejemplo, como Nahum, como Oseas, como Elías, como Eliseo, o sea, varios profetas y profetas importantes en el Antiguo Testamento que hicieron contribuciones importantes. Y esta región de Galilea en el Antiguo Testamento ustedes la encuentran en el texto bíblico como Neftalí, porque era donde estaban las tribus de Neftalí y de Dan, precisamente. Y eso también ilumina un poco a aquellos que tienen dudas de si estas tierras donde hoy está Israel pertenecían antes a quién. Bueno, aquí me está escuchando. Desde el Antiguo Testamento tenían otro nombre y desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel vivía ahí, como les estoy mencionando. Estos profetas son de miles de años atrás y ya estaban en estas tierras. Y usted lo puede corroborar con el texto bíblico. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy nosotros es, ¿puede salir algo bueno de esos barrios en tu ciudad y en tu país, donde hoy ni siquiera te atreves a entrar porque te da miedo por las maras, por los grupos, por las pandillas, por los crímenes que se escuchan? ¿Puede salir algo bueno de esos lugares donde estaban las maras en El Salvador o los barrios en tu ciudad? Sí, sí puede salir algo bueno, porque Dios puede hacer lo que Él quiera con una persona, con una vida y con una comunidad. El poder de Dios es inmenso, es inagotable y no tiene límites. Entonces sí que Dios puede transformar vidas. El verso 6 dice, incluso trató de profanar el templo. Aquí continúa Tértulo con la acusación. Incluso trató de profanar el templo.
Por eso lo prendimos. Porque la doctrina, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la doctrina del templo? Yo sé que en el pasado lo hemos estudiado y usted lo recordará. ¿Por qué es tan importante el templo para el pueblo de Israel en el primer siglo y todavía hoy? Porque toda la teología del Antiguo Testamento está basada alrededor del templo. El templo era el lugar donde Dios descendía, donde Dios hablaba con el sacerdote o con el profeta y entonces éste le comunicaba los mensajes al pueblo. Entonces, Dios estaba en el templo, Dios descendía en el templo. El templo era el lugar que Dios visitaba. Pero la Biblia hoy dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, sino en el interior de cada ser humano. Hay un lugar ahí adentro de tu corazoncito. Hay un lugar ahí. El ser humano tiene dos cuerpos, el cuerpo visible y el cuerpo invisible, lo que se llama el hombre interior en términos bíblicos. Y en el hombre interior, que no es tangible, en ese hombre interior hay un espacio para tu espiritualidad. Y en ese espacio que Dios te creó, con ese espacio a ti y a mí, solamente cabe Dios. Lo puedes tratar de llenar con lo que se te ocurra, con incienso, con rezos, con brujería, con hechicería, con cánticos, con lo que tú quieras, pero ahí solamente cabe Dios. Entonces, el cuerpo nuestro es el templo de Dios. Y por eso es que Dios mora dentro tuyo cuando tú crees que Jesucristo es el Señor. Porque esa es la condición para que Dios more. Que tú creas en su Hijo Jesucristo, en el sacrificio en la cruz, en la resurrección de los muertos y en el perdón de los pecados para que tengas vida eterna. Esas son las cláusulas que Dios pone para Él entrar y morar dentro de un cuerpo de un ser humano. Entonces ya no es en un templo hecho de manos de hombres, sino dentro de tu vida. Te imaginas, tú eres el templo de Dios. Dios está dentro tuyo en este mismo momento. Eso es lo que está defendiendo Pablo. Ese es el argumento de Pablo. Pero los judíos que no han tenido esta revelación todavía, están defendiendo lo que entendían del Antiguo Testamento. Y Pablo está tratando de enseñarles una y otra vez, como enseñó Esteban en Hechos capítulo 7, que lo encuentras aquí mismo en este canal. Solo tienes que buscar Hechos capítulo 7 en mi canal y lo vas a encontrar. Esteban también estaba hablando del templo y lo mataron a pedradas. Y era del templo que estaba hablando Esteban. Por esa es la razón por la que lo matan. Y esa es la razón por la que empieza la persecución. Para que tengan una idea de la importancia. Por eso, y usted dirá, bueno, ¿cuáles son las repercusiones hoy día para la iglesia? Este tema del templo, si es tan importante. Bueno, que hay muchas personas que siguen creyendo que la iglesia es el edificio. Eso es gravísimo. ¿Por qué es grave? Porque trae grandes consecuencias en el quehacer de la misión de Dios, en el quehacer de la iglesia. Porque si tú crees que ser iglesia es estar en un edificio, entonces tú vas a la iglesia y cuando estás ahí es que crees que eres iglesia. Y lo que tú creas y tus ideas son las que van a guiar lo que tú haces en la vida. Entonces, tú eres iglesia y vas al edificio a aprender de Dios, a adorar al Señor. Tú eres iglesia y estás en esta plataforma para aprender, para crecer y continuar siendo iglesia en tu casa, en tu trabajo, en el quirófano cuando estás operando, en la escuela mientras enseñas a los niños, en el mercado cuando estás atendiendo a los clientes, en la verdurería, cuando le estás haciendo un masaje a un prójimo. Si tú eres iglesia en todo lugar donde tú estés, esa separación entre lo profano y lo sagrado, o sea, lo sagrado es que cuando estamos en el templo todo es santo, pero fuera del templo no. Eso es un grave error. Eso no tiene base teológica, eso no tiene base bíblica. Todo lo que tú hagas es espiritual. Así que lo hagas en la piscina, estés nadando en la piscina, como que estés estudiando en la universidad, como que estés jugando básquet, como que estés aquí escuchando la palabra. Tú
eres espiritual y tú eres iglesia donde quiera que estés. Y tu llamado es a ser sal en esos espacios seculares, como lo llaman, pero que no deberíamos de separarlo, porque esos son tus espacios para hacer ministerio, esos son tus espacios para servir a Dios. Aquí vienes a aprender y en todo tus 24 horas del día estás sirviendo a Dios con tu profesión, con tu trabajo y todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Ese es lo que Pablo está tratando también de enseñar. Posiblemente ya yo estoy dando muchos más detalles para que nos quede mucho más claro por qué el tema del templo es importante entenderlo. La iglesia y el templo son cosas diferentes. Entonces, aquí Pablo, todo este problema se le está haciendo por una de estas razones. Como les digo, Esteban lo mataron por eso. El verso 7 dice, usted mismo, al interrogarlo, podrá cerciorarse de la verdad. Todo esto le está diciendo Tértulo, el abogado, a Félix. Los judíos corroboraron, o sea, los que estaban ahí presentes, todos afirmaron que sí. Cuando el gobernador le dio la palabra a Pablo, Pablo comienza diciendo, sé que hace mucho tiempo ha sido juez de esta nación. Así que de buena gana presento mi defensa. O sea, como quien dice, usted tiene mucha experiencia y yo le reconozco eso. Apenas tengo, les dice Pablo, apenas tengo 12 días de haber llegado. O sea, yo vengo llegando de un viaje largo. Claro, ustedes recordarán cuándo estuvo Pablo en Jerusalén la última vez. ¿Cuándo se convirtió? Hace tiempo. Y luego había vuelto para el concilio de Jerusalén, que había entrado por salida. ¿Recuerdan? En uno de los viajes misioneros. O sea, Pablo tenía tiempo de no venir a Jerusalén. Apenas tengo 12 días de haber llegado. Y ninguno de ellos me ha encontrado haciendo ni motines, ni en la sinagoga, ni tampoco en la ciudad. O sea, no hay evidencias contra mí, ni desde la perspectiva religiosa, ni tampoco como ciudadano. No he roto ninguna regla, tampoco del imperio. Esta causa, en otras palabras, no puede prosperar, está diciéndole Pablo a Félix, puesto que no hay evidencias. Son palabras, pero aquí no hay evidencias. Y además yo vine a Jerusalén para adorar a Dios, como hacemos todos los judíos en la fiesta del Pentecostés. A eso había llegado Pablo, ustedes recordarán que Pablo venía con una ofrenda y al mismo tiempo porque quería adorar en Pentecostés, pero sobre todo ¿por qué? Porque Dios le había dicho que tenía que venir a Jerusalén y también le había dicho en los capítulos anteriores que iba a haber sufrimiento para él. Así que esto a Pablo no lo está sorprendiendo. Y si quieres conocer esta historia, ahí también en el canal encuentras los capítulos anteriores, capítulo 20, 21, 22, 23. Hoy estamos en el capítulo 24. El verso 14 dice, sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino, camino con mayúscula, que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Para los que no están familiarizados con esto, en el Antiguo Testamento, para los judíos del primer siglo, se dividía en dos. La ley, que era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y se dice Pentateuco de penta, que significa 5 en griego, el Pentateuco, y los profetas, todos los demás libros. Pablo está diciendo, yo creo en la ley, en el Pentateuco y todos los demás libros, y los profetas. Eso está diciendo. Esto tiene un gran significado aquí en este mensaje que Pablo está dando. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que dice el Antiguo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento no estaba escrito en ese momento, ¿verdad? Recuerden que apenas estaba tomando lugar, estaba sucediendo, ya que esta historia apenas estaba sucediendo por allá en el año 60 después de Cristo, y precisamente Lucas es el que luego la escribe y nos está llegando hoy a nosotros a través de la historia en Hechos de los Apóstoles, pero no estaba escrito todavía. Entonces dice, y por eso creo en la resurrección. ¿Por qué cree en la resurrección? Precisamente
porque había leído el Pentateuco y todos los profetas. Y la resurrección es mencionada en los profetas, en el resto del Nuevo Testamento. Y Pablo dice, creo en la resurrección. Ustedes recordarán que entre los fariseos y saduceos había diferencias doctrinales. Una de ellas es que unos creían en la resurrección y los otros no. ¿Quiénes creían en la resurrección? Los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos no. ¿Por qué no creían los saduceos en la resurrección? Porque para ellos cuando alguien moría, ahí se acababa todo. Eso es lo que se llama un concepto liberal en teología. Eran liberales. ¿Por qué no creían en la resurrección? Porque los saduceos solo creían en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, que cuando se dice Pentateuco, la ley, la Torá, es lo mismo, son los primeros 5 libros de la Biblia. Y los saduceos sí creían en esos primeros 5, pero nada más, no creían en lo de los profetas. Y la resurrección no tiene fundamentos en el Pentateuco, la tiene en los profetas. Entonces, por eso era que no creían. Entonces Pablo usa de nuevo este argumento y fue el que usó allá en el Concilio de Jerusalén. ¿Recuerdan en el capítulo anterior? Ahí Pablo le habló al concilio sobre este tema y se dividieron entre ellos, precisamente porque ellos están divididos doctrinalmente. El capítulo 15, el verso 15 dice, tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. O sea, que entonces la resurrección es para los buenos y para los malos. Correcto. La resurrección es para los buenos y para los malos. Haya creído usted o no haya creído en la resurrección, usted va a resucitar. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? O sea, estos saduceos igual van a resucitar aunque no crean en la resurrección. Eso dice la palabra de Dios. Agrega algo muy interesante. Lo vuelvo a leer para ustedes. Tengo en Dios esta misma esperanza que estos hombres profesan, o sea, los que están ahí judíos, de que habrá una resurrección. ¿Cuáles hombres? Los fariseos. Los saduceos no creían en esto, ¿verdad? Los fariseos. De que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Aquí agrega entonces, aquí está hablando de un futuro. Aquí está hablando de que todos vamos a resucitar un día. Todos, para bien o para mal, pero vamos a resucitar. Eso es lo que está hablando el texto. El 16 dice, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. O sea, Pablo está seguro de que él ha vivido en orden con Dios. De uno se lo dice aquí a Félix. El verso 17. Después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo y presentar ofrendas. En esto estaba, habiéndome ya purificado, cuando me encontraron en el templo. O sea, estaba haciendo el ritual de la purificación. No me acompañaba ninguna multitud, ni estaba implicado en ningún disturbio. Está defendiéndose Pablo y clarificando que no había gente alrededor. Entonces, ¿cómo estaba produciendo un disturbio si no hay nadie a mi alrededor? Es lo que Pablo está diciéndole a Félix. Vemos entonces a Pablo que está defendiéndose. Y como decíamos anteriormente, Pablo había estado en ese templo. ¿Cuándo? Allá 25 años atrás, cuando se convirtió. Había estado en el templo. ¿Recuerdan? Y que Jesús le dijo, sal de aquí porque te van a matar. Y así fue como Pablo salió de Jerusalén. Después de haber tenido el encuentro con Dios allá en Damasco y de haber pasado algunos años, llegó a Jerusalén y Dios ahí en el templo le dio una visión. Usted lo encuentra también en uno de los estudios y si no, lea el libro de Hechos completo y va a encontrar esa historia. Y además había llevado una ofrenda. Él había recogido una ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Aquella que recogió, que la estudiamos en los capítulos anteriores en todas las iglesias que él había fundado por Asia y por Europa, de la época, desde luego, ¿verdad? En Macedonia, en esas partes, en allá, en Éfeso. Entonces, él trae esta ofrenda para Jerusalén. Interesante, ¿no? Él traía una ofrenda para Jerusalén, para sus amigos, para sus hermanos, para la iglesia de Jerusalén, que posiblemente muchos de ellos son los que ahora lo quieren matar. Porque muchos eran judíos,
judíos creyentes, pero que creían que se debía de seguir la ley y además ser cristiano, o que un gentil tenía que hacerse judío primero para luego ser cristiano. Tenía que circuncidarse y obedecer todas las tradiciones judías, o sea, lo que sería un prosélito para luego ser creyente. Él había recogido una ofrenda, una donación para esta iglesia que estaba pasando dificultad económica. Y bueno, de esto nos tiene que quedar un mensaje, es que las obras de misericordia, el dar al que no tiene, el ayudarnos, el ser un buen vecino, es parte del contenido bíblico y del mensaje bíblico. Aquí Pablo nos lo enseña con su estilo de vida, trayendo una ofrenda de un lugar a otro, porque hay unos que no tienen y otros que están teniendo, entonces van a compartir. No es el tema de hoy, pero quiero que veamos que es importante, que Pablo también recogía ofrendas. Entonces, cuando usted me ve a mí en las redes sociales o me ha oído a mí diciendo, demos una ofrenda para darle a tal misionero que está en la India o para darle a tal misionero, a tal matrimonio de misioneros que está en Marruecos o en alguna parte del mundo, quiero que tenga presente que es bíblico lo que estoy haciendo. Los que me vieron, dice el verso 19, los que me vieron eran algunos judíos de la provincia de Asia. Sí, estos judíos de la provincia de Asia. Y son ellos los que deberían estar delante de usted para formular sus acusaciones. O sea, recuerden que todo empezó con unos judíos de Éfeso, que allá cuando Pablo estuvo fundando iglesias, ahora se los encontró en Jerusalén y fueron los que empezaron el problema para Pablo en Jerusalén. Y Pablo está diciendo, ellos ni siquiera están aquí. Eso es lo que les dice. O sea, les confronta. Ellos no están aquí, los que de verdad empezaron esto. El verso 21. A no ser lo que exclamé en presencia de ellos, es por la resurrección. ¡Wow! Ese es el tema. Y eso se lo dice Pablo. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho ningún escándalo público. Yo no he estado haciendo ningún motín en el templo. Yo no he dicho nada que provoque las acusaciones, que le dé fundamento a las acusaciones. Todos son falsos, no hay evidencias. Y el verso 21 dice, a no ser lo que exclamé en presencia de ellos, que lo estudiamos en el capítulo anterior, en el capítulo 23, que es por la resurrección de los muertos, por lo que hoy estoy siendo juzgado delante de ustedes. O sea, Pablo les dice cuál es la razón real y se la dice a Félix. Apela a la inteligencia de César, de Félix, para que pueda darse cuenta que en realidad él está siendo llevado a juicio porque en una reunión anterior había compadecido ante el Consejo de los Judíos en la que él gritó que él creía en la resurrección de los muertos. Y ese es el tema. Entonces, vean qué interesante. Los temas por los que Pablo está siendo acusado y hay persecución son temas como el templo, como la resurrección de los muertos. Y tú dirás, ok, entonces ahora, como expliqué lo del templo, ¿por qué es tan importante la resurrección de los muertos? Porque sin resurrección de los muertos no hay vida eterna. Así de sencillo. Porque la resurrección de los muertos es determinante, es un no negociable de los puntos doctrinales. Hay muchos aspectos de la Biblia que usted puede ir a una iglesia y puede ir a otra y está ok. Pueden haber diferencias, que si el pelo, la mujer con el pelo largo, que no, que es pantalones, que no pantalones, que se toma la comunión en la mañana, que en la tarde, que todos los días, que cada 6 meses, que se bautiza de una edad, que no, que de la otra. Todo eso es negociable. Pero la resurrección no es negociable. Toda iglesia que es sana y tiene sana doctrina cree que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y Pablo está poniéndolo acá como el punto central por el cual lo están acusando. Porque si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe, dice la Biblia. De nada sirve que tú y yo creamos en Jesús si Él no resucitó. Porque todos los grandes hombres, filósofos, pensadores, líderes de las religiones muertas y también de las vivas, pudieron ser buenas personas, pudieron hacer grandes contribuciones a la humanidad, pudieron ser profundos en sus pensamientos, haber hecho un gran legado a la humanidad, pero ninguno, ni Buda, ni Mahoma,
ni Zoroastro, ninguno resucitó de entre los muertos, solo Cristo. Entonces, tan importante es la muerte en la cruz como la resurrección de entre los muertos. Porque cuando nosotros morimos con Cristo en la cruz, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, en ese momento estamos aceptando que lo que Jesús hizo en esa cruz es, está pagando lo que a nosotros nos tocaría pagar, que Jesús pagó por nosotros, sufrió por nosotros. Y cuando Jesús resucita entre los muertos, y nosotros, como creímos en Cristo, estamos resucitando con Cristo. Esto es un misterio profundísimo. Y oro al Espíritu de Dios que abra tu corazón y tu entendimiento para que puedas entenderlo y para que puedas aceptarlo para salvación de tu vida. Estás muriendo con Cristo en la cruz, ya no tienes que tener muerte eterna. Estás resucitando con Cristo en la resurrección, tendrás vida eterna. Resucitarás con Él. Por eso es que es por fe. Por eso debes de dar el paso por fe. Y de nuevo oro para que el Espíritu de Dios abra tu corazón y tu entendimiento y te dé lo necesario para que tú puedas tomar la decisión de acercarte a Dios y darte esa oportunidad de ser salvo, de ser salva y de tener vida eterna. Avanzamos. El verso 22, Félix, que estaba bien informado del camino, opa, oigan eso, en el 22 dice que estaba bien informado del camino, suspendió la sesión. Ahora vamos a ver por qué estaba informado Félix, porque Félix es un pagano, él es del imperio, él es un adorador de muchos ídolos, y el paganismo era paganismo, ni siquiera la versión que tenemos hoy, era una versión muchísimo más definida de lo que era paganismo. Estamos hablando de la época del imperio romano. Cuando venga el comandante Lisias, recuerden el comandante que había rescatado a Pablo, decidiré sobre su caso. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Félix estaba bien informado del camino? Bueno, ¿recuerdan aquel mago que una vez le pidió a Pedro que le pusiera las manos para recibir más poder, para recibir el poder que tenían ellos y él también poder sanar gente? ¿En dónde lo estudiamos? Lo estudiamos en el Evangelio de Juan, que también lo encuentras aquí en este canal. Y dice que un mago se le acercó a Pedro y le dijo que orara por él para él recibir ese poder que los apóstoles tenían. Pedro le pega una solemne regañada, diríamos en mi país, y entonces ese mago recapacita y como que se convierte. Bueno, resulta que dice la historia extrabíblica que ese mago le predicó, le habló del evangelio a Félix. Entonces, por eso Félix conocía. Además, como pueden ver, el camino era muy conocido. Y claro, ustedes ya saben que era el camino porque lo he enseñado en varios estudios. Era que con su estilo de vida mostraban cómo el ser humano debía de vivir para poder entrar a la vida eterna y al cielo. Por eso les llamaban los del camino. Si es que en el primer siglo no eran ni católicos, ni protestantes, ni evangélicos, ni nazarenos, ni metodistas, ni pentecostales, ni presbiterianos. En el primer siglo eran los del camino. Así se llamaba todo creyente en Jesucristo. Félix le dice a la audiencia que va a esperar a que llegue el comandante para escuchar su versión. Tú y yo sabemos que eso es una excusa. ¿Por qué lo sabemos? Porque tú y yo sabemos que en el capítulo 23 el comandante Lisias le manda una carta a Félix y le explica la situación. Aquí Félix dice que va a esperar la versión de Lisias. Bueno, está procrastinando, está posponiendo el escuchar lo que Pablo le está diciendo, porque Pablo aquí ya le está hablando. Ya Pablo aquí en la defensa está predicando. Si ya Pablo dejó de decir, yo no he hecho esto, tampoco esto, no rompí las reglas como ciudadano y tampoco como religioso. No los rompí. No, ahora está hablando de la resurrección. Está hablando de juicio final. Ya ahora Pablo está usando ese momento de crisis, ese momento de juicio para predicar el evangelio a Félix y a sus compatriotas judíos. Eso es lo que está sucediendo. Y claro, tenemos que hacernos la pregunta. ¿Usamos nosotros
toda circunstancia, todo momento, lo tenemos la capacidad, el discernimiento de usar, even los momentos difíciles, para darles vuelta y convertirlos en oportunidades, para clarificar lo que es el evangelio para otros, para que otros lo puedan entender. ¿Cuál es la diferencia entre tú que estás escuchando esta enseñanza y otros que no la han escuchado? Que tú estás entendiendo lo que es el evangelio, pero ¿por qué lo estás entendiendo? Porque estás buscando la enseñanza, porque alguien te lo está enseñando como alguien me lo enseñó a mí. Eso mismo tenemos que hacer con otros. ¿Cómo van a conocer la verdad si no hay quien se las predique? ¿Y tú crees que somos los pastores los que le vamos a predicar al mundo entero el evangelio? No, es la iglesia. Y la iglesia eres tú, no el edificio, eres tú en tu trabajo, en tu diario vivir, usando cada oportunidad para enseñar, para que la gente entienda lo que hoy tú has entendido. En el diario vivir, esto no se trata de sacar 5 horas para ir a tocar puertas. De todas formas, hoy ya no puedes llegar ni a la puerta porque están llenas de rejas y los edificios tienen cámaras y no puedes entrar. Sino con tu gente, con tu grupo de iguales, entre los tuyos, con tus compañeros, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con las personas con las que practicas deporte. Es en el diario vivir, amigos y amigas, donde se hace este trabajo y lo debemos de hacer todos, no unos cuantos. Eso es una mentira que el enemigo ha metido en la iglesia, de creer que los que estamos en el ministerio somos los encargados de hablar la verdad y de enseñarla. No es verdad. Nuestra función es enseñarles a ustedes para que ustedes hagan la obra. Entonces, este hombre lo que hace es que le dice a Pablo, ¿sabe qué? Yo me voy, aquí paramos. No quiso escuchar más el mensaje. Sí, pospuso el oír el mensaje. Y claro, tú tienes que irlo pensando también. Yo no sé si estás aquí por primera vez escuchando este mensaje, o por segunda, o por tercera, pero no te has decidido. No vaya a ser que tú seas como Félix, que ya vas a pagar ya vas a cerrar el YouTube, o ya vas a cerrar el Insta, o ya vas a cerrar la red, porque mejor otro día, igual que Félix. Dice, pero mantengamos presente que el Señor le había dicho a Pablo que él iba a testificar a Roma, right? ¿Se acuerdan? Que Dios le dijo que iba a testificar en Roma. ¿Cuándo le dijo eso? Le dijo eso en Jerusalén, cuando estaba desanimado y cuando él le había predicado a todos los judíos con su propio testimonio, ninguno había aceptado. Más bien lo querían matar. Que también compartí con ustedes que nuestro deber es enseñar la palabra. El resultado es cosa de Dios. El que abre el corazón es Dios. Bueno, Paulo se mandó un súper mensaje con su testimonio desde la A hasta la Z y lo único que hicieron fue querer tirarle piedras y pedirle a Licias que lo matara. Así que usted no se desanime cuando alguien no cree. Cuando usted le explica a alguien, cuando usted invierte tiempo, días, meses en alguien para que conozca la verdad y no cree, porque el único que abre el corazón se llama el Espíritu de Dios. Nuestro trabajo es enseñar y hablar de Dios. El Señor es el que da el crecimiento y el que hace la obra en un ser humano. Así que Pablo había sido llamado para ir a Roma. Dios le había dicho, Jesús le había dicho en Jerusalén, aquí no te matan, Pablo, en Jerusalén, que tú vas para Roma. Ahora está en Cesarea, en donde va a pasar 2 años. Esto está llevándose a cabo en Cesarea, camino a Roma. Sería entonces que ahora que Pablo se tiene que quedar porque Félix se va y le dice que se puede quedar ahí. Dice, mire que lo que le dice en el 23, ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo, pero que le diera cierta libertad y que no impidiera que sus amigos lo atendieran. O sea, más o menos le dejó la cárcel por domicilio, no domicilio por cárcel, eso va a tener en Roma. Ahora es cárcel por domicilio, o sea, a la cárcel pueden venir sus amigos. Y claro, nosotros inmediatamente pensamos, bueno, a ver,
¿Por qué? Si Dios lo había llamado a Roma, ¿por qué lo está dejando aquí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Ustedes se imaginan todo lo que Pablo se preguntó? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que no fue Dios el que me habló? Pero es que Dios me dijo que Roma, pero entonces ahora, ¿por qué me deja aquí en Cesarea? O sea, y se quedó en Cesarea 2 años. ¿O sería que Dios estaba llamando a Pablo, dándole un tiempo para que escribiera todos los libros que escribió mientras estaba en Cesarea? Lo que llamaríamos como un retiro, un sabático forzoso, un retiro forzoso. Que por cierto, espero que a mí no me ponga un retiro forzoso, porque hace tiempo el Señor me ha dicho que debo empezar a escribir y no he escrito. Así que si usted quiere orar por mí, ore para que el Señor haga en mí la obra y yo empiece a coger la tinta y empiece a escribir. No vaya a ser que me mande a mí un retiro forzoso como a Pablo. Y Pablo, yo espero que no sea en la cárcel además, y Pablo escribe muchos libros, se cree, cuando estuvo aquí en Cesarea, de los libros que tú y yo leemos hoy en el Nuevo Testamento. De nuevo, recordemos que Pablo cuando va para Roma va a testificar y que la palabra testificar en el primer siglo no tenía el mismo significado que tiene hoy, que creemos que testificar es hablar. Testificar en aquella época era probar en una corte pública, o sea, a los ojos de todo el mundo, que el amor y el tesoro que había encontrado tenía tanto valor que era capaz de arriesgar su vida, de dar su vida por ese tesoro que había encontrado. Esa era la forma en cómo se testificaba, que es la misma palabra que se usa para la palabra martirio en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, este señor le dice que los amigos lo pueden venir a visitar. ¿Quiénes tú crees que son los amigos que lo van a venir a visitar? Ubiquémonos geográficamente. Pablo está en Cesarea. ¿Quiénes están en Cesarea? De acuerdo al estudio que hemos hecho en los capítulos anteriores. A ver, les ayudo a recordar. Cornelio, capítulo 10. ¿Recuerdan a Cornelio? Aquel centurión romano que fue bautizado por el Espíritu Santo cuando Pedro le predicó el Evangelio y que era un gentil. ¿Recuerdan? Después de la visión que Pedro tuvo con la sábana blanca y todos los animales, fue donde Cornelio, que Dios le dijo que fuera. Bueno, Cornelio es de Cesarea. O sea que ya aquí hay una iglesia. Pero antes de Cornelio hay otro personaje muy importante, Felipe. ¿Recuerdan cuando mataron a Esteban? Felipe huyó a Samaria, predicó en Samaria, luego conoció al eunuco, le predicó al eunuco en el diario vivir, como les decía anteriormente, en el camino, lo bautiza y luego es llevado por el Espíritu por toda esa zona costera y dice que puso sus oficinas centrales en Cesarea. De hecho, un par de capítulos anteriores que leímos, vimos que cuando Pablo venía de Mileto, el barco llegó a un puerto cercano a Cesarea y pasó a la casa de Felipe junto con Lucas, y que ahí estuvieron y menciona a las 4 hijas de Felipe. O sea que Pablo estuvo aquí hace poco, está regresando a Cesarea y en casa de Felipe. Bueno, Felipe, Cornelio son ciudadanos que viven, son personas que viven en esta ciudad, en Cesarea. Así que Pablo tenía amigos y posiblemente Cornelio, ustedes recordarán que Cornelio era un hombre que decía, dice la Biblia en el capítulo 10 de Hechos, que era un hombre muy generoso, que daba contribuciones y ofrendas a los judíos, que era una persona muy dadivosa y muy temeroso de Dios. Bueno, posiblemente él seguía sosteniendo ahora el ministerio de Pablo también, ayudando a Pablo económicamente durante este proceso. Porque Dios pone personas que contribuyamos en la obra en todas las maneras, como muchos de ustedes son los que me sostienen a mí, el ministerio que yo hago. Ustedes me dan contribuciones para que yo pueda estar aquí enseñando la palabra, para que yo pueda invertir mi tiempo en el estudio de la palabra. Pues de la misma manera, Pablo también tenía sus ofrendantes, personas que le ayudaban. Y como podemos ver, también tenían personas inclusive que le ayudaban a escribir muchas veces los documentos que mandaba, las cartas que mandaba a las iglesias. Esta misma historia es contada por el doctor Lucas, también apóstol Lucas, que era su compañero y que andaba con él. Bueno, toda esta gente estaba acompañándolo a él ahí en la cárcel durante estos 2 años. El verso 24 dice, algunos días después llegó Félix con su esposa, Drusila, que era judía, que ya les conté la historia quién era, y mandó a llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Tanto Félix como su esposa tenían interés en escuchar, pareciera, tenían curiosidad por escuchar el mensaje.
Pero curiosidad no es suficiente. Alguien puede abrir la Biblia por curiosidad. Alguien se la puede leer toda por curiosidad. Se necesita más que curiosidad, más que conocimiento. Alguien puede conocer toda la Biblia. ¿Cuántas personas la conocen, la han leído, pero sin embargo sus vidas siguen siendo igual y no tienen una relación con Dios? Porque se necesita el querer tener, el querer conocer a Dios. Te tienes que acercar al texto bíblico queriendo conocer a Dios. Tú me dirás, sí, pero conozco gente que no quería conocer a Dios y lo conoció. Esas son las excepciones. Y si Dios quiere, trabaja con las excepciones. Pero por estándar, por regla, la persona debe de buscar a Dios en la lectura de la palabra, en el conocer. Y Félix y Drusila llegaron, pero llegaron como curiosos, llegaron a escuchar, posiblemente habían escuchado muchas cosas. Y como ustedes saben, pues lo del camino era bien conocido. Ya ahí estará gente pues que estaba enterada, estaba en el gobierno. Félix y su esposa entonces tienen curiosidad por escuchar. ¿Cuántas personas conoces tú que han tenido curiosidad y no están estudiando la Biblia, no están caminando con Jesús, no tienen una relación con Jesús? Pablo usa esta situación de nuevo como una oportunidad para predicarles el Evangelio. Y de nuevo nos preguntamos, ¿estamos nosotros también siendo intencionales en usar las oportunidades que Dios nos da para predicar, para enseñar el Evangelio a otros? ¿Estamos siendo intencionales para que cuando no veamos una oportunidad, crearla? Yo casi todas las veces que hablo de Cristo y evangelizo a alguien, yo creo la oportunidad. No es que se da, yo la creo. Y cada día es más difícil que la oportunidad aparezca. Lo digo porque tengo más de 30 años de evangelizar y de enseñar. Y cada día es más difícil. Como le decía, antes usted tocaba la puerta de las casas y usted dejaba un tratado. Hoy las puertas de las casas tienen verjas. Usted ya no puede entrar porque hay un perro. O ya no puede entrar porque todo está enrejado. Las oportunidades cada día naturales escasean más. Sin embargo, usted puede pedirle al Espíritu de Dios que le dé creatividad para crear oportunidades, para compartir el Evangelio. Y como yo le decía, si usted pone en práctica que es en el diario vivir, usted va a empezar a ver personas con hambre y con sed de Dios en su diario vivir. Y no necesariamente que usted tiene que ir a tocar una puerta, por poner un ejemplo. Bueno, aquí vemos a Pablo en el 25. Dice, al disertar Pablo sobre la justicia, oigan los temas que le toca a Félix, el corrupto, el emperador corrupto, el gobernador corrupto. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Ah, repito, la justicia de Dios, no estoy hablando de justicia social, la justicia de Dios, justicia sin apellido, justicia de Dios, el dominio propio y el juicio venidero. Félix tuvo miedo y dijo, basta por ahora, puedes retirarte, cuando sea oportuno te mandaré a llamar otra vez. O sea, Félix tuvo miedo, pero Pablo les predicó de esto. Hablemos un poquito de cada uno de estos 3 puntos. La justicia de Dios ya se las compartí a ustedes cuando les hablé de la cruz y de la resurrección. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz nos hace justos delante de Dios, nos hace correctos, nos limpia del pecado. Ya no hay ninguna mancha, ya no tenemos una hoja de vida dañada, ya no hay mala reputación por lo que hicimos en la tierra. Ya podemos llegar al cielo con una hoja de vida limpia por lo que Jesús hizo cuando aceptamos ese sacrificio y la resurrección. El dominio propio, bueno, le está diciendo este corrupto a su esposa que se habían divorciado, que Félix había contratado a este mago, porque resulta que el mago que le predicó el evangelio a Félix anteriormente lo había contratado Félix para que le ayudara a que Drusila se divorciara a su marido, para que se casara con él. Además, Félix era altamente corrupto, como les decía anteriormente. Era un hombre con una gran inclinación al placer, podríamos decir, además.
Entonces, el dominio propio era así como tocándole las fibras internas. Otro aspecto que también menciona es el juicio final. El juicio final. Jesús nos habla del juicio final en varios textos bíblicos. Dios designó a Jesús para que sea la persona que nos va a juzgar en el juicio final. Jesús va a estar en el trono. Por eso es que todos vamos a resucitar, porque es que vamos a ser juzgados. Y, y vamos a ser juzgados por si creímos o no creímos en Jesús. Y esto fue lo que escuchó Félix, que va a haber un juicio y que en ese juicio todos vamos a resucitar, los buenos y los malos, los que creyeron en Jesús y los que no creyeron. Y los que creyeron en Jesús van a recibir un galardón de acuerdo a sus obras en la tierra. Y los que no creyeron van a recibir muerte eterna. Pero ¿a ustedes no les parece que Pablo es demasiado valiente, ya que su vida está en las manos de Félix y sin embargo no titubeó, no bajó los estándares del evangelio? Si ustedes no vemos a un Pablo aquí diciendo, no, yo voy a predicar un mensajito más light, un poquito más amigable, un evangelio aquí un poquito diluido, pongámosle un par de onzas de agua a este evangelio, para que no vaya a ser que Félix me mande a matar más rápido de la cuenta. No, Pablo mantiene la integridad del mensaje bíblico. Es fiel a la palabra de Dios, a las demandas del evangelio. Y le habla a Félix y le predica lo que le tiene que predicar. Sí, Pablo no sacó una nueva versión del evangelio porque su audiencia se le iba a ir de la iglesia. Pablo no sacó una nueva versión del evangelio para que tener más gente en las redes sociales. Pablo no sacó una nueva versión del evangelio para recibir aplausos. Pablo no sacó una nueva versión del evangelio para que le dieran más diezmos. Pablo sacó la única versión del evangelio y habló del pecado, habló del juicio final, habló de la palabra de Dios a Félix y a la audiencia que estaba presente, aunque sabía que su vida estaba en manos de ese hombre. Tenemos tú y yo esa valentía y ese denuedo que habla la Biblia. La Biblia dice denuedo, de decir la verdad, aunque nos apaguen el canal de televisión, aunque tengamos menos like. Yo creo que es una pregunta que nos debemos de hacer todos los que enseñamos y todos los que siguen a Jesús. Pablo no le presentó una nueva versión del Evangelio a Félix, le presentó el original y el único Evangelio. Y aún ante la amenaza de muerte, ya que su vida estaba en las manos de este hombre. Esto me parece a mí que es importante, que Félix tuvo miedo y dijo, basta por ahora, puedes retirarte. O sea, Félix se mandó a retirar a Pablo, pero tuvo miedo. Tú dirás, bueno, eso era bueno, ¿no? Temor de Dios. No, miedo y temor de Dios son dos cosas diferentes. El miedo te aleja de Dios, el temor a Dios te acerca a Dios. El temor a Dios te hace alejarte de el peligro. El temor a Dios te hace alejarte de lo contrario a Dios. Cuando tienes temor de Dios, tú te acercas a Dios. Cuando tienes miedo humano, entonces tú no quieres dejar el pecado. Cuando tú no quieres dejar el pecado, claro que te va a dar miedo, pero no es temor a Dios, es miedo. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú quieres seguir viviendo ese estilo de vida. Y eso es lo que Félix hace. Entonces aprendamos de esta historia. Como Félix, sencillamente basta por ahora. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, pero el miedo lo alejó. ¿Por qué en lugar de tener miedo hoy, no te vuelves y le dices, Señor, perdóname, ayúdame a tener ganas de dejar este pecado? Pon en mí el querer como el hacer para volverme a ti. Eso creo yo que es lo que debemos de decir. Cambiar ese miedo por temor a Dios. Y podemos pedirle a Dios que nos dé ese deseo. Entonces, Félix sí tuvo miedo al juicio final y decidió esperar otra oportunidad para tomar la decisión. No hoy, otro día. ¿Cuántas personas
Podrán escuchar este mensaje y muchos más que dicen, hoy no, no estoy listo. Estoy muy joven para eso. Estoy muy viejo. O la verdad, hoy estoy cansado. A mejor otro día. Y posponen ese momento de tomar la decisión. Félix fue uno de ellos. Y como veremos en el capítulo próximo, no tuvo la oportunidad nunca más. El temor a Dios y el miedo son cosas totalmente diferentes. El miedo alejó a Félix de escuchar el mensaje que Dios tenía para él a través de Pablo. No sabemos si escucharía a alguien más, pero a Pablo no lo volvió a escuchar más. El verso 26 dice, Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero. Por eso mandaba llamarlo con frecuencia. ¿Ven cómo era corrupto? Si usted estaba suavizándosele el corazón diciendo, no, tal vez Félix sí quería con Dios. Bueno, miren, aquí está en el 26. Una de las razones para que lo mandaba a llamar era porque andaba buscando un pedacito de aquella ofrenda que Pablo dijo que traía para la iglesia. Seguro decía, a este le quedó un poquito de billete. Vamos a ver qué le sacamos. ¿Mm? Y dice que lo mandaba a llamar con frecuencia. Transcurridos 2 años, el verso 27. Félix tuvo como sucesor a Porcio, Festo. Pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. O sea, destituyen a Félix a los 2 años. Y pone a otra persona. Y como cierre, deja a Pablo preso sabiendo que es inocente. Félix fue sustituido de su cargo por la corrupción de su gobierno, un asunto, y deja a Pablo por un asunto meramente para agradar a los judíos. Pablo le predica a Félix sobre el juicio final, sobre la resurrección. Le explica que un día estaremos en la presencia de Dios, dándole cuentas al Señor. Lo lleva a que haga conciencia de su estilo de vida, con esa gran inclinación al pecado que él llevaba. Félix recibe la convicción, sabe que es verdad, por eso tuvo miedo de su pecado y tiembla, tiene miedo. Pero la convicción y temblar no significa conversión. Porque alguien tiemble, porque alguien tenga convicción y crea que sí, que es verdad eso, que es un pecador, eso no lo salva. Tiene que creer que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz del Calvario por sus pecados y que resucitó de entre los muertos y que eso lo hizo para perdonar sus pecados. ¿Cuántas personas escuchan el mensaje del Evangelio, están convencidos de su pecado y tiemblan ante el mensaje de que hay un juicio final, pero no toman la decisión porque creen, al igual que Félix, que habrá un mejor momento, que todavía no están listos, que habrá un día más conveniente para tomar esa decisión, pero no saben que el día más conveniente puede que nunca llegue? Es cierto que el infierno está lleno de gente mala, claro, debe haber mucha gente mala en el infierno, pero es muy posible que haya más gente buena que mala en el infierno. Gente buena que pospuso esta decisión, que nunca tomó la decisión. No hagas lo que Félix hizo, que tuvo curiosidad, vino, escuchó, no llegues aquí y escuches y vuelvas a cerrar esta enseñanza diciendo otro día regreso, que tal vez otro día tendré tiempo. Ahí donde estás, ahí donde estás, vuélvete a Dios, ahí con tus palabras, en tu idioma, y dile, yo quiero creer en ti, yo necesito creer en ti, no sé cómo hacerlo, pero mírame que yo quiero tener una relación contigo, yo quiero entender estas cosas. Me cuesta creer que ese acto de la cruz signifique todo esto, pero yo quiero creer. Y vas a ver que el Espíritu de Dios te va a ayudar y vas a vivir una experiencia maravillosa, maravillosa, en la cual Dios va a ir transformando tu vida y te va a ir mostrando y un montón de cosas que hoy tienes delante de tus ojos y que no las ves, las vas a poder ver. Porque sabes qué, puede que no haya otra oportunidad para ti. Puede que no haya otro chance que vuelvas a estudiar, a escuchar el Evangelio. Y recuerda, Dios está tan, tan cerca tuyo
que solamente tienes que hablar con Él. Hoy, mañana, pasado, siempre. Él está ahí a tu lado. Y aprendamos todos de esta parte de la historia del peregrinaje de Pablo, cómo él intencionalmente aprovechó esta oportunidad de juicio contra su vida, donde su vida peligraba, para hablar de la palabra de Dios y enseñarles a los que todavía no habían entendido. En este caso a Félix y a sus amigos y compañeros del Sanedrín de 25 años atrás. Pablo les está hablando de la palabra a todos ellos. Y como Pablo no relativizó el evangelio, no lo minimizó, no lo diluyó, no lo cambió por miedo a las consecuencias que vendrían sobre su vida. Pablo predicó el evangelio tal y como, el único, el original, el único que hay. No sacó una versión light para ser acepta por Félix. Acepto por Félix. No, predicó el único evangelio, el original. Que Dios nos continúe ayudando a que tú y yo, como maestros de la palabra, prediquemos siempre el original, el único evangelio que existe. Y que el Espíritu de Dios nos ilumine a todos para que cada día la palabra de Dios nos acerque más a Él y sea el instrumento que Dios usa para conocerlo, para entrar en una mejor relación con Él. Que Dios te ayude en todos tus retos, en todos tus desafíos. Que Dios te dé la mano y te levante. Que el Espíritu Santo continúe enseñándote de su verdad, de la vida eterna. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto que estés con nosotros. Te recuerdo que puedes ver los demás capítulos de este estudio de Hechos aquí en el canal. También está el Evangelio de Juan y otros libros más que puedes buscar. Y sin más, nos despedimos por ahora. Nos vemos en el próximo estudio. Te recuerdo, suscríbete al canal, dale un like a la campanita para que este mensaje llegue a muchas personas más, ya que el algoritmo lo que hace es enviarlo a más personas cuando recibes muchos likes. Bueno, que estés muy bien. Nos vemos pronto.